Bueno, me gustaría antes de nada decir que quisiera seguir dándole este enfoque práctico a la palabra que ha empezado nuestro hermano Efraín, porque esto que tenemos aquí, que se llama Biblia, es un documento para la vida, es una instrucción, un libro de instrucciones para la vida, y no se puede quedar nunca en algo espiritual y algo ahí que anda, que algunas veces con un lenguaje a veces demasiado artificial nos perdemos. Queda todo en un ámbito ahí un poco etéreo. Estamos casi acabando el libro de Hebreos y sabemos que la carta a los Hebreos fue escrita para alentar a aquellos descendientes de judíos que se habían convertido al cristianismo y que por algún motivo pues podían flaquear. Y lo vemos claramente en este capítulo que traíamos para hoy. La tarea que traíamos para hoy, que es el capítulo número 12. Estamos en el penúltimo capítulo de esta preciosa carta de los Hebreos. Y venimos del capítulo 11. En el capítulo 11 se nos hablaba machaconamente del tema de la fe. Incluso se nos ponían algunos ejemplos, ejemplos muy conocidos de personas que por fe funcionaron, marcharon, caminaron. ¿De acuerdo? Y ahora, en este capítulo 12, comienza así, diciendo, por lo tanto, sabemos que los capítulos están divididos de manera artificial, digamos que eso no corresponde a lo que en un principio se escribió. Pero nos dice, por lo tanto, es decir, a continuación de todo eso que se había estado hablando sobre la fe y sobre esos héroes de la fe, en conclusión, a la vista de todo eso, viene lo que ahora se va a contar, lo que ahora se nos describe en la palabra, ¿vale? Y se nos está hablando directamente a nosotros. Y se nos está diciendo, mira, como esos han sido lo suficientemente valientes y han caminado por fe, ¿por qué no vas a ser tú capaz? Es una manera de alentar, decir tú también puedes. Porque hay unos testimonios que están por escrito, como decía el Señor, porque escrito está, y eso tiene validez, que han sido capaces de caminar por fe, y tú también puedes serlo. Así que esto que a continuación vamos a ir compartiendo es algo a lo que se nos alienta, nos estimula, nos debe de dar ánimo. Y qué bueno es siempre dar ánimo. Adelante. Adelante siempre. Nunca mirar para atrás. Adelante. Como empiezas a mirar para los lados, lo que te puede ocurrir es que tropieces y te caigas. Hebreos 12, los primeros 2 versículos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como decía, a nosotros también se nos alienta a caminar con fe, igual que lo hicieron los que nos precedieron. Y se nos pone este símil con una carrera, ¿verdad? Así que se nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas veces, bueno, en ocasiones en la palabra de Dios se habla de esta carrera, no es la primera vez que se menciona, en 1 Corintios 29. También se nos dice, correr para recibir la corona incorruptible. Y también Pablo le dijo a Timoteo, he librado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso se lo dijo a Timoteo en la segunda carta y en el capítulo 4. Se habla de este símil con la carrera, ¿verdad? Pero el autor da 3 recomendaciones. 3 recomendaciones da. La primera, despojándote de todo peso. Claro, el peso es un lastre.
Si se trata de moverse, de ponerse en marcha, el lastre es algo que te estorba. Es algo que te impide moverte libremente. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de carga tenemos los que ya hemos confesado al Señor? Los que nos ven de fuera, esto nos lo han dicho familiares. Dice, es que ustedes tenéis mucha tarea. Estáis siempre leyendo la Biblia. Os estáis reuniendo siempre, estáis en contacto unos con otros, estáis de retiro. Uf, cuánta tarea, cuánta carga, ¿no? Bueno, eso nos ve así desde fuera, a lo mejor. Pero es lo que estamos ya dentro. ¿Qué tipo de lastre podemos llevar? ¿Qué tipo de lastre? ¿El conformismo? ¿La comodidad? Yo creo que más bien la cosa puede ir por falta de compromiso. Y eso puede ser un gran peso, la falta de compromiso. ¿Cuál es tu lastre? Ahí os lo dejo. Tarea. Los profesores siempre estamos mandando tareas. Vamos con la segunda recomendación que nos da el autor de Hebreos. Y nos dice, despojándonos también del pecado. Del pecado. Ahora hemos celebrado la mesa en el que nos ponemos en paz con Dios. Señor, ¿qué es lo que he hecho? Perdóname. Pero ese pecado ha sido puntual o está ahí machaconamente. Está ahí una vez y otra vez y otra vez. Eso ya pasa a ser un problema, porque eso nos impide avanzar. Sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Esto viene a ser como que en la carrera que yo llevo un GPS que me va indicando por dónde tengo que tirar, pero de repente tiene interferencias y me pierdo. Ahí, por culpa del pecado. El pecado me aparta de Dios. ¿Cuánto tiempo voy a estar apartado de Dios? ¿Cuánto tiempo va a estar el GPS sin la cobertura? ¿Me da tiempo a perderme mucho o ha sido un desvío y de repente y vuelvo otra vez? ¿Vale? Para eso está la justificación, para volver de nuevo al camino. Si no hemos desviado, volver otra vez. Y así andamos. Que no nos extraviemos mucho. Porque volver a la senda puede costar trabajo. Tenemos ese pecado que continuamente, nos dice aquí la palabra, despojándote de ese pecado. Tiene que ser con la ayuda del Señor. Pero, ¿qué tipo de pecado es el que nos aparta continuamente? Más deberes. Y después nos dice que corramos con paciencia. Con paciencia. Yo no he visto ningún sitio de la palabra donde se me diga, la carrera de la fe la tienes que correr rápidamente. Venga. Ni lentamente, sino cada uno a su ritmo. Si hay algo que conozco es el tema de las carreras. Muchos años compitiendo ahí. Y lo peor que hay es querer hacer la carrera de otro. Que lo he probado. Y viene, como decía por ahí alguno, el tío del mazo. Sobre todo en carreras largas. Cuando te das cuenta, te estás equivocando de ritmo, no es el tuyo. ¿Nos puede pasar esto también aquí? Querer tú ir al ritmo de otro y vas con la lengua afuera. O no, tú dices, yo no tengo aquí bastante con esto. ¿Qué ritmo necesito? ¿Y cómo ando? ¿Ando a arreones o voy lento pero seguro? Ahí lo tenéis, más tareas, para que cada uno averigüe su propio ritmo y el que le conviene. Pero el autor de Hebreos nos da estas 3 recomendaciones y no nos da las recomendaciones y ya está. Dice, despojándote de todo peso. Bueno, vamos a ver, es verdad, tengo que tener una actitud más colaboradora, tengo que tener más tal, despojándote del pecado. Vamos a ver, ¿qué pecado hay por ahí? Pues yo sé que me pasa esto y reiteradamente tengo que... Vale. Y además, con paciencia. Mira, no puedo andar a reones. No puedo estar una semana que me como la Biblia y después estoy un mes que no la toco. Vale. Pero el autor de Hebreos nos da también unas instrucciones. Siempre dejándote claro una cosa, que lo que tú hagas, tú eres el responsable. Tú vas a ser responsable y tú eres el que va a dar las explicaciones cuando el Señor te las pida.
y no vas a poder señalar a nadie. Tú únicamente vas a ser el responsable de todo lo que tú hagas. Pero el Señor nos da aquí unas instrucciones, por medio de esta palabra, y te dice, poniendo los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Posiblemente nos haya pasado a todos. Cuando hemos empezado a conocer la palabra de Dios y estamos en las congregaciones, vemos hermanos. Uy, este hermano, ¿cuánta palabra sabe? Uy, a que ve este don de palabra que tiene. Este que es ministerio tan precioso, el de la visitación o el de la evangelización. Y puede ocurrir que lo tengamos como referencia y nos queramos parecer a él. Pero eso tiene un grave peligro. Que si ese hermano tropieza, si ese hermano se equivoca, podría afectar a nuestra fe, porque si lo tengo como un referente, tengo que tener cuidado, porque como humano que es, también se equivoca. Entonces hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios te dice, pon tus ojos ¿en quién? En Jesús. Pues muy bien. Estupendo, pues voy a poner los ojos en Jesús. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso qué? Eso queda muy bonito. Pero vamos al grano. ¿Esto qué significa? ¿En qué se traduce eso en mi vida? Como decía nuestro hermano Fray al principio, la palabra es práctica y hay que llevarla a un terreno práctico. Eso es evidente, tiene que ser práctica. ¿Y esto qué significa? Poner mis ojos en Jesús. Yo voy a hacer una pregunta. Si os diera ahora mismo un papelito y pusiese Jesús es, punto suspensivo, te dijera, defínelo con una palabra. Defínelo con una palabra. Os llevo ventaja, como lo he estado dando ya vuelta a todo esto, digo, bueno, para mí, ¿qué cualidad tiene Jesús? Que yo creo, para mí, por lo menos, es la más importante, o de las más importantes. Y yo pondría, Jesús es fiel. O dejo de ver, ¿cuál escogerías tú? Bueno, sería un buen compartir. Misericordioso, Jesús es bondad. Me quedaría también con esa cualidad del Señor, de esa evangelización que llevaba. El Señor es misericordia. Bueno, escógelo. Bueno, ¿y todo esto para qué? Venga, coge esa cualidad. Pues te voy a decir una cosa. Coge esa cualidad y pon tus ojos en esa cualidad y sé imitador del Señor. El Señor es fiel. Bueno, ¿qué significa que es fiel? Pues eso es, ser constante en tus obligaciones, no defraudando a los que en ti confían. Ser constante en tus obligaciones. Y no decepciones, no defraude a los que están confiando en ti. Pues lo voy a llevar a mi vida. Eso es poner los ojos en Cristo. Como Él es así, voy a intentar imitarle. Bueno, es que Cristo es muchas cosas. Espérate, voy a empezar por una. A ver si quiero abarcar demasiado y no, al final no hago nada. Y voy a ser fiel. ¿Por qué? Porque el Señor fue fiel al Padre, fue fiel a sus discípulos. El Señor fue fiel a los que le necesitaban. Incluso fue fiel a sus enemigos. Bueno, pues voy a ser fiel. Voy a ser fiel con mi iglesia, con mis compromisos en la congregación. Voy a ser fiel con mi familia, con mi esposa. Voy a ser fiel con mis hijos, voy a ser fiel en mi trabajo. Voy a ser fiel con mis amistades. Voy a ser fiel. Poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay que ir concretando las cosas y llevándolo a un terreno práctico. No leerla y por un oído nos entra y por otro sale. Se tienen que quedar, se tiene que interiorizar. Y voy a llevarlo a un terreno práctico, porque la palabra es práctica. Si seguimos leyendo, en Hebreos 12, del 3 al 8 dice así: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Estos son versículos duros. A ver, ¿esto por dónde le metemos mano? Estos son versículos duros. Yo lo primero que he hecho con esto, ¿sabéis lo que es? He cogido el diccionario. ¿Qué es disciplina? Y nos dice, la disciplina es la instrucción en lo relativo a la moral del hombre. Es decir, la disciplina se refiere a qué instrucción hemos recibido en nuestro obrar en cuanto al bien y en cuanto al mal. Nuestro hermano Efraín hace un momento nos ha dicho que tenemos que aprender a hacer el bien, porque nuestra naturaleza es... Pues aquí tenemos la disciplina, es la instrucción del Señor acerca de cómo comportarnos sobre el bien y sobre el mal. Nosotros somos seres espirituales, hemos nacido con un espíritu. Y ese espíritu con el que hemos nacido debe ser guiado, conducido, convencido por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo es nuestro espíritu? Bueno, pues nuestro espíritu es el que nos va diciendo más o menos cómo actuar, pero el Señor nos da de su espíritu para que nos guiemos conforme Él quiere. Bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de la disciplina? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esa instrucción del Señor para actuar conforme al Espíritu Santo que Él nos ha dado? ¿Cuál es el objetivo? Pues nos lo dice en el versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 14? Nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Este es el objetivo de la disciplina, versículo 14. Ahí lo tenemos. Hermanos, no hay ni un solo mandamiento que nos perjudique. Todos los mandamientos nos vienen bien. Nos vienen bien y van en este sentido. Porque nuestra naturaleza nos lleva a autodestruirnos. Esos mandamientos, no mentirás, contra la idolatría, contra la adulteración, contra ese deseo que tenemos de acaparar más de lo que podemos, contra el homicidio, contra la infidelidad, contra el robo. Todos esos mandamientos y todos los que veamos en la palabra son buenos, nos vienen bien. La instrucción del Señor es buena. Y la instrucción del Señor es absolutamente necesaria. Porque como se nos compara aquí, si tú a un hijo lo dejas sin instrucción, si lo dejas sin disciplina, ¿qué ocurre? Pues ahí tenemos las consecuencias de tantas personas que andan muy perdidas. Y yo creo, sinceramente, que el Señor no tiene que castigar a nadie. Si tú continúas en tu camino, esto es como cuando los que somos padres lo hemos hecho en alguna ocasión. Niño, no toques ahí, niño, no toques ahí. Y ya. Tú dices, bueno, toca y verás las consecuencias. Es decir, el castigo viene por tu propio mal caminar. Si es que no es necesario castigar. Si está tocando en el enchufe, verás. Cuando ya le da, se acabó el problema. ¿Qué? ¿Que yo te he castigado? No, hijo, es que te lo has buscado. ¿Cuántas veces es necesario que de esa manera se llegue al convencimiento de que algo está mal? Y cuando nos dice aquí que el Señor azota al hijo que recibe,
A mí me azota muchas veces, pero como se suele decir, una bofetada sin mano. ¿A qué te refieres? Pues en una cuestión muy sencilla. Cuando me acuerdo de mi vida vieja, recibo unos azotes sin manos. Y el Señor a mí no me está azotando, me está diciendo, mira lo que tienes ahora y mira lo que eras antes. Y a mí eso me sacude, me zamarrea. Quisiera profundizar un poquito más en esta disciplina del Señor. Ir un poquito más para allá. Y esta disciplina no solamente se extiende a lo personal, que debería aportarnos unos indicios de que esa instrucción está actuando en mi vida. Y tenemos ejemplos. A José, cuando era seducido por la mujer de Potifar, ¿qué fue lo que hizo José? José cogió y se quitó de en medio, salió huyendo. ¿Por qué? Porque no quería formar parte de eso. Sabía que eso iba contra las normas de Dios. Había sido claramente instruido, ¿verdad? O Daniel, en su primer capítulo, cuando nos dice, se propuso Daniel no contaminarse con la comida ni la bebida del rey, ni tampoco con prácticas idolátricas. ¿De acuerdo? Es decir, que esa instrucción, esa disciplina personal tiene unos efectos que los tenemos que ir notando. Donde está la tentación, donde está el peligro, ¿huimos de allí, lo evitamos o seguimos cerca de eso para que tropecemos ahí? Hay otro tipo de disciplina a la que también quisiera detenerme un momento, que es la disciplina en la familia cristiana, la instrucción en la familia cristiana. La palabra de Dios está llena de esta disciplina, de esta instrucción. Y se nos dice, por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus maridos como al Señor. También la relación de padres a hijos, en Efesios 6. Tenemos, los hijos deben de obedecer y honrar a su padre y a su madre. Y también las obligaciones de los padres con los hijos. Y hay una recomendación clara. Sé de buen testimonio para tus hijos. Da ejemplo con tus obras, con lo que haces, con lo que dices, ser coherente. Enséñale a tus hijos la instrucción de Dios. Y también te dice, castígalo cuando no haya más remedio. También te lo dice, con la intención de corregir. Y hermanos, también existe la disciplina en la congregación. La congregación también es disciplinada. En cuanto, por ejemplo, a las ofensas, nos dice en Efesios 4 que os perdonéis unos a otros. ¡Qué clara instrucción! Nos dicen también en cuanto a la inmoralidad, también tenemos. En cuanto a la discordia entre los hermanos. Y toda esta instrucción es beneficio para la congregación. Toda la instrucción, toda la disciplina del Señor que nos da es siempre bendición y es siempre positivo para la congregación. Y voy concluyendo. El dichoso tiempo es el que es. Varias cositas muy breves. El Señor pide que te prepares para esta carrera de la fe. ¿De acuerdo? Y como nos dice en el versículo 12, te dice que te pongas en marcha, que levantes esas manos caídas y esas rodillas paralizadas, que te pongas en marcha. Adelante. El Señor no te deja solo y te disciplina, te instruye. Y hay un grave peligro. El peligro peor es el de abandonar la carrera. El abandonar la carrera. Si tú ya has iniciado esta carrera de la fe, ten cuidado con abandonarla, porque la palabra se nos dice que el postrer estado es peor que el primero.
Esta advertencia la tenemos también de parte del Señor. Hermanos, para un buen rendimiento en una carrera hacen falta dos cosas. Primero, un buen entrenamiento y segundo, una gran motivación. El entrenamiento en esta carrera nos lo da la propia palabra. Escudriñarla, no hay otra. Escudriñarla, entenderla, pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. ¿Y la motivación cuál es? La motivación es el Señor, parecerme a Él, querer imitarle, como se nos dice aquí, poner los ojos en Jesús. Y vuelvo a lo mismo, quédate con alguno de sus rasgos e imítalo, pero ponlo en práctica. Lo tienes que poner en práctica, ponte en marcha, ya, ahora. El Señor nos disciplina, pero también os hago una pregunta. El Señor nos disciplina, pero ¿tú te dejas disciplinar? Los que nos dedicamos a dar clase estamos dando continuamente instrucciones y vemos claramente cómo hay personas, alumnos, que lo reciben y hay otros que no. Y esa es la pregunta. El Señor disciplina, pero ¿tú te dejas disciplinar o te cuesta trabajo? Y acabo. Vuelvo a repetir. Pablo le dijo a Timoteo: he librado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y yo os pregunto, ¿seríamos capaces de decir lo mismo si nos dijeran: mira, Juan, tus días se han acabado, hasta aquí has llegado, tu día en esta vida, en este tiempo, ha terminado? Imaginaros que os lo pudieran decir eso. ¿Seríamos capaces de decir esto? He librado la buena batalla, he acabado la carrera y sobre todo he guardado la fe. ¿Seríamos capaces? Porque yo os digo una cosa, hermano. La carrera más corta que hay oficialmente, ¿sabéis cuánto es? 60 metros en pista cubierta. Y la más larga oficialmente, maratón, 42 kilómetros, 195 metros. No sabemos si lo que vamos a tener por delante es 60 metros o la maratón. No lo sabemos, hasta que el Señor diga. Pero lo que sí está claro, y aquí tenemos esa advertencia, es que te pongas en marcha, que no esperes más. Porque ya os digo, no sabemos si la carrera se va a acabar hoy, esta tarde, mañana, o si el Señor quiere, muchos años más allá. Así que el Señor nos guarde, nos aliente. Le damos gracias una vez más por la libertad que tenemos de abrir este manual para la vida. Que Él sea la gloria y muchísimas gracias a Cristo Jesús. Amén.